espectro. Pero recién mientras estábamos en la pausa pensaba en el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. He leído mucho sobre el tema y se habla de un país roto, dividido. Muchos hacen referencia a lo que fue el norte y el sur y el racismo en las décadas del 50, 60 y como Estados Unidos pudo solucionar gran parte de esa situación, de ese problema, de ese drama. Y ahora no es blanco-negro, no es racial, sino izquierda-derecha. Hablan de radicales de izquierda, dispuestos a matar porque están en desacuerdo con las ideas o con la divulgación de las ideas más conservadoras. Charlie Kirk era un divulgador de las ideas conservadoras, más allá del vínculo que tenía con Trump. Y por supuesto, lleva la pregunta, la conexión a lo que pasa en el mundo de las arrobas, o si querés incluir a los streams también, y lo que termina ocurriendo en la vida real. Es cierto, una cosa es decir, quiero matar a todos, y otra cosa es que te maten. Por más que uno diga eso, después, por supuesto, la acción es algo mucho más profundo y definitivo que esas palabras, sin elogiar a aquel que diga quiero matar a todos. Y se me ocurre, digamos, hacer un ejemplo así grosero para entender por dónde va la cuestión. Pero sí, estamos hablando de una situación muy complicada. Muy delicada. Mira, me hiciste acordar porque es cierto, de la palabra a la acción, cuando hay violencia discursiva, verbal, indefectiblemente se pasa al acto. Lo hemos visto, lamentablemente es así, por eso nosotros que trabajamos con la palabra, ponemos tanto el foco, ¿no?, en el cuidado de la utilización de las mismas, en que el agravio, el improperio, la descalificación, cuando se te terminan los argumentos viene la violencia. Y bueno, y pasar al acto, lamentablemente no lleva demasiado tiempo. Vos hablabas del mundo, que siempre lo describís así, de las arrobas, por eso me acordé en el medio también de las internas en el gobierno. Uno de los últimos actos, ¿te acordás que hizo las Fuerzas del Cielo? Con esa estética gótica, tan cuestionada, en donde Daniel Parisini, el Gordo Dan, había, voy a parafrasearlo y me corregirán si no lo digo tan asertivamente, pero había dicho, vamos a tomar las armas si es necesario para defender a este gobierno, las ideas de Milei o lo que fuere, alguien a quien ahora dicen no es nuestro, o no sé, o no es funcionario, ahora desconocen. Y después tuvo que salir a aclarar, porque hubo muchos cuestionamientos, que las armas eran estas, ¿no? Sí. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo perfecto. Hasta incluso podemos hablar del concepto milicias digitales, que se impuso a partir de esa frase potente de Daniel Parisini y su posterior aclaración. Sí, entonces yo creo que, bueno, estamos viviendo en sociedades cada vez más violentas. Todo para mí tiene relación, ¿no? La chica de 14 años ayer en una escuela, 6 horas con un arma en la mano sin deponer su actitud y habiendo detonado en 5 oportunidades. Hay algo que nos está pasando, ¿no?, como sociedad en todo sentido, donde no podemos dirimir diferencias si no es a través de la violencia. Sí, la influencia también de las redes sociales, desafíos de TikTok, por ejemplo, que aparecen en algún momento como inspirador o como en modo influyente para que un chico o una chica de 14 años tome semejante decisión. Bueno, en Estados Unidos, vos que estás siguiendo el tema tan de cerca, hubo un despido también de un comunicador, ¿no?, algo de muy alto impacto, por haber hecho una declaración pública. Yo la leí, no la escuché, que no es lo mismo leer que escuchar. La declaración que provocó que tuviera, bueno, mucha repercusión en redes, mucho cuestionamiento en redes, y luego finalmente se decidiera apartarlo de la cadena televisiva. Pero yo creo que no había justificado nada. Me dio la sensación de lo que había hecho era más que nada una descripción de, bueno, de Charlie Kirk, de sus modos violentos, pero bueno, en cualquier caso, hoy todo lo que se dice está puesto en tela de juicio. No, y además, por ejemplo, el 1 de septiembre, un irlandés, humorista, Graham Linham, fue arrestado en Heathrow, en el aeropuerto de Londres, volaba desde Arizona. Y la razón por la cual fue arrestado por 5 policías fueron 3 posteos en Twitter, ahora X. Sobre todo uno que decía, si un varón trans está en un espacio solo para mujeres, está cometiendo un acto violento. Hace una escena, llama a la policía y si todo falla, golpéalo en los testículos.
¿Cómo justifica la policía este arresto en el marco de la legislación vigente contra la incitación a la violencia? Estuvo detenido 16 horas y un pico de presión obviamente lo afectó y eso, digamos, fue el motivo para ser trasladado a un hospital. Quedó libre bajo fianza y con la prohibición de volver a escribir en Twitter. Esto, por supuesto, generó enormes repercusiones en el marco del Estado de Libertad de Expresión en Reino Unido, que ha sido bastante cuestionado y lo destacan como algo muy restringido. Elon Musk, J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. O sea, hay también un intento de regulación que no sé si es el correcto y el necesario. Ahora, estamos en presencia de un caldo de cultivo con consecuencias muy verificables. La tengo a Juli Nassau acá al lado. O sea, pongamos en contexto qué estaba diciendo prácticamente Charlie Kirk en el momento en el que recibió ese balazo que terminó con su vida. Bueno, es importante y tomó obviamente más notoriedad cuando finalmente fue el desenlace fatal del que venimos hablando desde ayer, porque él estaba hablando justamente, por un lado, de las personas transgénero, pero justamente antes, minutos antes del ataque a tiros, él estaba hablando justamente de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Le preguntaron, ¿vos sabés cuántos tiroteos hubo en los últimos 10 años? Y él con un aire medio sobrador dice, contando sin contar a la violencia de las pandillas. ¿Por qué dice esto? Bueno, y después lo vamos a seguir hablando durante el programa, porque él era un férreo defensor de la segunda enmienda, o sea, del derecho en Estados Unidos a portar las armas, e incluso había llegado a decir que, bueno, que vale la pena que se pierdan algunas vidas a favor del derecho de todos los norteamericanos a portar las armas. Le voy a preguntar a nuestro productor Mariano Tavares si lo tenemos, porque me parece que es el momento para compartirlo con Débora, pero estamos hablando de una de las democracias, o la democracia más robusta del mundo, desde 1776, con muy pocas modificaciones a lo que es su Carta Magna. Mira, te propongo, Débora, que escuchemos este fragmento de la presentación de Charlie Kirk. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe. Qué impresionante. Es impresionante. No vamos a justificar el asesinato con lo que acaba de decir y creo que podemos repetirlo 70 veces para que quede claro. Ahora, es casi una profecía autocumplida. Absolutamente. ¿No? Como diciendo, bueno, yo voy a seguir defendiendo la libertad en función de la enmienda constitucional de portar armas, aún a pesar de que alguien se exceda y en la utilización de las armas mate a un inocente. Y él termina siendo víctima de esta situación. Pero la polarización... Repetimos, ninguna justificación, una confluencia del discurso y la acción. Y es hasta necesario repetirlo, porque en este momento de altísima susceptibilidad, ¿viste? Es como que no hay que dejar espacio para algún corte de video malicioso. O sea, es que la polarización es tal en Estados Unidos que hoy por hoy están hablando que las personas que mencionan estas visiones o quizás declaraciones más provocadoras de Charlie Kirk en realidad están alentando a la izquierda radical, como dijo el propio Trump anoche, que a los que responsabiliza directamente por este ataque a tiros, o en realidad a un tiro que finalmente terminó siendo letal. Bueno, Juli, porque a propósito de esto que vos decís, yo repasaba este hecho, ¿no?, de un comunicador que fue despedido en el contexto de también reproducir, no sé si era exactamente esto, pero que fue tomado como una justificación, lejos de ello, pero también está generando mucho revuelo. Yo también pensaba que es difícil en tiempos donde, bueno, todos salimos a refrendar la necesidad de entender lo que es la libertad de expresión y todo lo que eso implica, pero claro, en lo que es redes, ¿no?, y en la dificultad también de regulaciones, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y sobre todo, Débora, empieza a haber actos en la vida real que tienen inspiración, procedencia u origen en las redes sociales. Esto es Twitter. No, ya no es Twitter, o mejor dicho, lo que se expresa en Twitter o en Instagram o en TikTok puede generar respuestas en la vida real, en lo que pasó en Estados Unidos
o si querés, como bien mencionabas vos, en lo que ocurrió ayer en Mendoza con la chica de 14 años. El tema del bullying, de la agresividad, de cómo se toma uno el mensaje, la respuesta que tiene frente a ese mensaje que quizás no es para uno, pero lo toma uno personal, le toca una fibra recontra profunda, íntima, sensible. No es joda lo que está pasando. No, no. Bueno, la irrupción de la IA también, ¿no? Claro, sí. Cómo impacta en la interacción entre las personas y recursos de la inteligencia artificial, incluso en los jóvenes. Sí. La verdad que es un mundo complejo Sí. a analizar para nosotros. Donald Trump hoy volvió a referirse a Charlie Kirk y dijo que van a hacer un homenaje. Esto decía el presidente de Estados Unidos. Before we begin, let me express the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Our prayers are with his wonderful wife, Eric, and his beautiful children. Fantastic people they are. We miss him greatly, yet I have no doubt that Charlie's voice and the courage he put into the hearts of countless people, especially young people, will live on. I'm pleased to announce that I will soon be awarding Charlie Kirk posthumously the Presidential Medal of Freedom. The date of the ceremony will be announced, and I can only guarantee you one thing, that we will have a very big crowd. Lo hemos invitado para charlar de otros temas más locales, pero me interesa mucho la mirada de Sebastián López Pereira sobre este tema. Es politólogo. Hola, Sebastián, gracias por venir. Gracias a vos. Es en Estados Unidos, pero hay algunas conexiones con lo que pasa en la Argentina en términos de comunicación, debate público y, por supuesto, impacto de algunas personas que influyen e inspiran. Sí, gracias por la invitación. Buenas tardes. Más allá del fenómeno de lo que sucedió en Estados Unidos, del cual no tengo información profunda como para hacer un análisis, sí creo que vale la pena, y un poquito en línea con la conversación que tenían ustedes, cómo hoy el mundo de las nuevas formas de comunicación a través de las redes. Hay un autor francés que se llama Gérald Bronner, que escribió un libro muy interesante, es un paper, en realidad se llama Apocalipsis Cognitivo, y lo que analiza es este fenómeno de las redes que alimentan, y lo justifica con mucha información, el fenómeno de las redes que alimentan que la información que uno lee estando en una de las burbujas de las redes termina todo el tiempo alimentando las propias hipótesis que pueden ser verdaderas Claro, o falsas. claro. Y ahí es la gran diferencia que hay con el sistema de medios tradicionales que conocíamos hasta la década de los 2000, donde las emisoras, el formato broadcasting, ¿no? La emisora emitía y trataba de captar la mayor cantidad posible de audiencia, con lo cual iba con un mensaje que trataba de convencer a varios, o por lo menos de provocar a varios. El nuevo sistema, que es no solo los mensajes que pueden ir por YouTube, sino fundamentalmente las redes como Twitter, como Instagram, la microsegmentación es tan específica que termina todo el tiempo yendo el mensaje a la audiencia que quiere escuchar lo mismo. Entonces las hipótesis terminan confirmándose, sean verdaderas o falsas. Y creo que de alguna manera el debate público y el tema de la violencia o no violencia pública tiene que ver con un poco con esta nueva manera de comunicarse, donde es difícil encontrar opiniones que pongan en duda las que uno tiene. Sebastián, ese es el gran problema. Sí. ¿Cómo evaluás vos el momento en el que se pasa de la palabra al acto? ¿No? ¿Cuánto de la violencia verbal, discursiva, y cuánto tarda en permear a la acción? No, yo creo que lo que pasó en Estados Unidos tiene mucho que ver con la cultura americana. Yo creo que en la Argentina estamos... A ver, siempre puede pasar que hay un tipo que haga una cosa demente, ¿no? Sí. No parecería que fuera algo regular. Yo hice, la verdad que no traje los datos, hubiera estado muy bueno. Hice una investigación hace poquitas semanas sobre la tolerancia. Y lo que nos encontramos es que la tolerancia es un poquito mayor de la que creemos. ¿Qué sucede? Hicimos una pregunta muy simple. Si compartís amistades con gente que piensa distinto en términos políticos, religiosos, de lo que vos crees, y
Y la sorpresa que tuvimos en la encuesta es que prácticamente el 86% de los encuestados, que podría ser una muestra de los argentinos, estaba en contra. O sea, él decía, sigo teniendo amigos aunque pensemos distinto. Me parece que todavía hay una sociedad que está dispuesta a conversar, por supuesto con más intensidad, pero ¿quién no habla fuerte de Boca o de River y sin embargo cuando hay un asado se juntan todos a comer al asado, ¿no? A ver, tenés Qatar 2022 como el gran ejemplo de vamos a festejar todos, pero estamos hablando de un campeonato del mundo. En un momento gobernaba Alberto Fernández, donde ya había una polarización bastante intensa. Sí, la polarización es fuerte. De nuevo, yo creo que hay un riesgo de que lo que sucede en las redes pase a la vida real. En la Argentina no parecería que eso fuera tan intenso. En Estados Unidos, insisto, creo que hay un fenómeno sociocultural muy particular. O sea, Estados Unidos tiene muchos antecedentes parecidos a esto, no digo exactamente igual. Con lo cual creo que, a ver, de nuevo, mi impresión por los estudios, yo me guío mucho por las encuestas que hago, ¿no? Nuestra investigación lo que muestra es que el espacio de la tolerancia todavía sigue siendo amplio, aunque muchas veces hay que ver si lo que es la intolerancia no tiene más que ver con la manera de expresarse de manera muy intensa, ¿no? O sea, creo que hay que separar eso. Ahora, ¿cómo puede seguir esto? No lo sé. Yo creo que hay que muchas veces bajar la intensidad, pero de vuelta, me parece que no estamos todavía ante una sociedad intolerante. Mejor estaba pensando, mientras te escuchaba y vos marcabas la diferencia con la sociedad estadounidense, que quizá, no lo sé, es una reflexión apenas, y es más para un sociólogo que para un politólogo, las redes que tenemos en la Argentina todavía, redes sociales, redes de la sociedad, de amistad, de lazos familiares, de contención, de vínculos, las redes que contienen. Sí, de vínculos, a lo mejor ayudan a morigerar todo esto, porque como vos decís, en tu encuesta daba que la gente, a pesar de tener ideas distintas, convivía. A lo mejor lo que decidís es no hablar de ciertos temas urticantes, no necesariamente es que lo hablás con más o menos vehemencia, los corrés de la mesa porque privilegiás lo afectivo. A lo mejor acá hay algo de los afectos en nuestra sociedad, en nuestra latitud, que nos está ayudando a amortiguar. Creo que fuiste al punto exacto. Me parece que de alguna manera todos los contactos que hacen a la vida de las familias, de los amigos, del entorno, es una diferencia significativa. Y te digo, la pregunta que hicimos en un conjunto de varias preguntas es si rompiste la amistad con alguien, y la respuesta es no rompí la amistad. Tal vez me veo menos o hay de temas de los que no hablo. Es un poquito lo que decís vos, pero no hay una... Incluso hicimos una pregunta si el pensar distinto te llevara a tomar decisiones violentas. Y puede ser que la gente en las encuestas a veces quiere quedar bien, ¿no? También uno dice... Sí, nadie diría en una encuesta, sí, lo mataría. Pero lo que decimos es si esa situación te llevaría a dejar de hablarlo, dejar de verlo, y la realidad es que eso fue muy chiquitito. Era un porcentaje muy, muy pequeño. ¿Hay alguna mirada respecto de cuánto cambia el comportamiento de la gente con redes sociales? ¿Han cruzado lo que es la postura de uno frente a cualquier episodio en redes sociales y lo que es fuera del mundo de las arrobas? Sí, a ver, lo que nosotros sí vemos, y eso está marcado, que el uso intensivo de las redes sociales alimenta el pensamiento en formato de grieta, la polarización. Eso es un dato, y de hecho, cuando uno hace encuestas, y sobre todo si esas encuestas se hacen en redes sociales, tienden a magnificar esta polarización. Porque quienes son activos en redes, quienes están todo el tiempo mirando con mucha intensidad las redes, tienden a tener una conducta más extrema, más polarizada. Eso sí está estudiado y claramente tiene que ver con este formato de que es muy probable que, no sé, a alguna persona que tiene ciertas ideas le lleguen todo el tiempo noticias, mensajes parecidos a esas ideas, y muy pocas veces le lleguen ideas alternativas. O si le llegan las ideas alternativas, le llegan en un formato como diciendo, ¿viste cómo están mintiendo diciendo esto? Entonces, hay una alimentación constante de las hipótesis, verdaderas o falsas, que cada individuo tiene. Este es un fenómeno muy difícil. Ojo, también esto es muy útil en el mundo de la publicidad y la comunicación, porque es muy fácil elegir segmentos para una marca, es muy fácil elegir cierto tipo de mensajes, porque las redes, las plataformas de las redes permiten hacer segmentaciones con meta. Para dar un ejemplo, se puede segmentar
por variables sociodemográficas, por variables actitudinales y puedo elegir hasta un radio de 1000 metros para hacer un mensaje. Sí. Paula Rossi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Y la